5. Das Ungeschehen. ¿En qué es hegeliano Lacan? Las tres etapas de lo simbólico. Solo ahora, después de haber puesto en su punto la relación entre la dialéctica hegeliana y la lógica del significante, estamos en condiciones de situar el hegelianismo de Lacan. Partiremos de tres etapas sucesivas que atraviesa el concepto de lo simbólico en el pensamiento de Lacan. La primera, la de la función y del campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, pone el acento en la dimensión intersubjetiva de la palabra como medio del reconocimiento intersubjetivo del deseo. Lo que predomina aquí son los temas de la simbolización como historización, realización simbólica. Los síntomas, los traumatismos son espacios en blanco, lugares vacíos, no historizados, del universo simbólico del sujeto. El análisis realiza en lo simbólico esas huellas traumáticas, las incluye en el universo simbólico al conferirles a Prescu retroactivamente una significación. En el fondo, lo que tenemos aquí es una concepción todavía fenomenológica del lenguaje, próxima a la de un Merleau-Ponty. El objetivo del análisis es producir el reconocimiento del deseo en una palabra plena, integrarlo en el universo de la significación, de manera típicamente fenomenológica. El orden de la palabra se identifica con el de la significación. El análisis mismo funciona en ese nivel. Toda experiencia analítica es una experiencia de significación. Lacan, 1978, 374. La segunda etapa, ejemplificada por la interpretación de la carta robada, es, de alguna manera, complementaria de la primera, así como la lengua es complementaria de la palabra. Esta etapa pone el acento en el orden significante como el de una estructura cerrada, diferencial, sincrónica. La estructura significante funciona como un automatismo insensato al cual el sujeto está sometido. El orden diacrónico de la palabra, de la significación, está reglado por el automatismo significante insensato, por un juego diferencial y formalizable que produce el efecto de significación. Esta estructura que lleva el juego está disimulada por la relación imaginaria. Aquí estamos en el nivel del esquema L. Ciertamente reconocemos la importancia de las improntas imaginarias, Pragon, en esas parcializaciones de la alternativa simbólica que marcan la marcha de la cadena significante. Pero nosotros postulamos que es la ley propia de esta cadena lo que rige los efectos psicoanalíticos, determinantes para el sujeto, tales como la forclusión, Vererfung, la represión, Vertrangung, la denegación, Verneinung, misma, precisando con el acento que conviene que esos efectos siguen tan fielmente el desplazamiento, en Stellung, del significante que los factores imaginarios, a pesar de su inercia, solo hacen en ellos. El papel de sombras y reflejos, Lacan, 1966, 11. Si la primera etapa era fenomenológica, esta es más bien estructuralista. El problema de esta segunda etapa es el sujeto, en cuanto sujeto del significante, irreducible al yo imaginario, aquí es, en el fondo, impensable. Por un lado, tenemos el yo imaginario, lugar del enceguecimiento y del desconocimiento, es decir, el eje A, por el otro lado, un sujeto totalmente sometido a la estructura, alienado, sin resto y, en este sentido, desubjetivado. La entrada en función del sistema simbólico en su empleo más radical y absoluto viene a abolir tan completamente la acción del individuo, que al mismo tiempo elimina su relación trágica con el mundo. En medio de la marcha de las cosas, en medio del funcionamiento de la razón, el sujeto se encuentra desde el comienzo del juego con que ya no es más que un peón, empujado al interior de ese sistema y excluido de toda participación propiamente dramática, y por consiguiente trágica, en la realización de la verdad. Lacan, 1978, 200 a 201. El sujeto que se liberara totalmente del eje A y que se realizara totalmente en el otro, cumpliendo su realización simbólica, un sujeto sin yo, sin enceguecimiento imaginario, quedaría de pronto radicalmente desubjetivado, quedaría reducido a un momento de la máquina simbólica, de la estructura sin sujeto. La tercera etapa no es, por supuesto, ninguna síntesis de las dos primeras.
Ninguna combinación de la perspectiva fenomenológica de la palabra y de la perspectiva estructuralista de la lengua. Estas dos etapas son ya en sí mismas complementarias, dos vertientes de un mismo edificio teórico. La tercera etapa hace saltar ese edificio común, esa relación complementaria de la palabra llena de significación de la estructura completa, postulando a un otro barrado, no logrado, no todo, un otro articulado a partir de un agujero, un otro que lleva en su seno un núcleo éstimo, no simbolizable. Solo a partir del otro barrado a uno puede aprender el sujeto del significante. Dólar. Si el otro no está agujereado, si es una batería completa, la única relación posible del sujeto con la estructura es la relación de una alienación total, de un sometimiento sin resto. Ahora bien, la falta en el otro quiere decir que hay un resto, una inercia no integrable en el otro, el objeto A, y el sujeto puede evitar la alienación total justamente en la medida en que se presenta como correlativo de ese resto dólar A. De este modo, uno puede concebir un sujeto que difiere del yo, lugar del desconocimiento imaginario, un sujeto que no se pierde en el proceso sin sujeto de la combinación estructural. También podemos enfocar esta coyuntura a partir de la cuestión del deseo. El otro barrado quiere decir un otro que no es simplemente una máquina anónima, el automatismo de una combinatoria estructural, sino un otro deseante, un otro al cual le falta el objeto causa del deseo, un otro que quiere algo del sujeto, che voy. Podría decirse que el sujeto del significante existe tanto como esta dimensión de la cuestión insiste en el otro, no la cuestión del sujeto confrontado al enigma del otro, sino una cuestión que proviene de ese otro mismo. A primera vista, puede parecer que la referencia lacaniana a Hegel se limita, en el fondo, a la primera etapa, con los temas de la simbolización como historización, integración en el universo simbólico, etc. Durante este periodo, la lectura lacaniana del texto hegeliano está mediada por Kojève e Hippolyte. En él predominan los temas de la lucha y la reconciliación final en el medio del reconocimiento intersubjetivo, que es la palabra. En efecto, lograda la realización simbólica, la abolición de todo síntoma, la integración de todo núcleo traumático en el universo simbólico, ese momento final e ideal en el que el sujeto quedará finalmente liberado de la opacidad imaginaria, en la que todos los blancos de su historia quedarán colmados por la palabra plena, en el que la tensión entre el sujeto y la sustancia quedará finalmente resuelta por esa palabra en la cual el sujeto puede asumir su deseo, etc. Ese estado de plenitud, en suma, no se realiza como una versión psicoanalítica del saber absoluto, hegeliano, un otro no barrado, sin síntoma, sin agujero, sin núcleo opaco y traumatizante. Parece que, con la introducción del otro barrado, la referencia al texto hegeliano queda al menos relegada a un segundo plano. El otro barrado quiere decir precisamente la imposibilidad constitutiva de un saber absoluto, de la realización simbólica lograda, porque hay un vacío, una falta del significante que acompaña el movimiento de la simbolización o bien, en otro nivel, porque hay un sinsentido que surge necesariamente en alguna parte desde el momento del advenimiento del sentido. El campo conceptual de la tercera etapa de Lacan sería, pues, un campo del otro que resiste de parte a parte la realización acabada, del otro perforado por un núcleo hipotecado por un real imposible cuya inercia bloquea la dialectización, la releva, en y por el símbolo, en suma, un otro antihegeliano por excelencia. Das Ungeschenmädchen. Antes de sucumbir demasiado apresuradamente a esta imagen seductora del Lacan antihegeliano, vale la pena precisar la lógica de las tres etapas de la doctrina lacaniana. Podemos hacerlo por diversos caminos. Por ejemplo, es posible demostrar que a cada una de esas tres etapas corresponde una determinación específica del fin del proceso analítico. 1. La realización simbólica, la historización lograda de los síntomas. 2. La experiencia de la castración simbólica, la represión originaria, como la dimensión que le abre al sujeto el acceso a su deseo en el nivel del otro. 3. La travesía del fantasma. La caída del objeto que tapa el agujero en el otro. Pero también podemos preferir la vía de la pulsión de muerte,
pues el vínculo entre la pulsión de muerte y el orden simbólico, sin dejar de ser una constante en la teoría de Lacan, se articula de una manera por completo diferente en cada una de sus etapas. En la etapa hegeliano-fenomenológica, se trata de una variación del tema hegeliano de la palabra como el asesinato de la cosa. La palabra, el símbolo, no es un simple reflejo, un sustituto, una mera representación de la cosa, es la cosa misma, es decir, la cosa es aufgehoben, suprimida, interiorizada, en su concepto que existe en la forma de la palabra. Recuerden lo que dice Hegel del concepto: el concepto es el tiempo de la cosa. Ciertamente, el concepto no es la cosa en lo que la cosa es, por la sencilla razón de que el concepto está siempre allí donde la cosa no está, llega para reemplazar a la cosa. ¿Qué parte de la cosa puede estar ahí? No es su forma ni su realidad, pues, en lo actual, todos los lugares están ocupados. Hegel lo dice con gran rigor: el concepto es lo que hace que la cosa esté ahí sin estar. Esta identidad en la diferencia, que caracteriza la relación del concepto con la cosa, es lo que hace además que la cosa sea la cosa y que el hecho esté simbolizado. Lacan, 1975, 267. La pulsión de muerte quiere decir el aniquilamiento de la cosa en su realidad inmediata, corporal. Desde el instante en que se la simboliza, la cosa está más presente en su símbolo que en su realidad inmediata. La unidad de la cosa, ese rasgo que hace de ella la cosa, está descentrada en relación con la realidad de la cosa. La cosa debe morir en su realidad para alcanzar, a través de su símbolo, su unidad conceptual. En la etapa siguiente, estructuralista, la pulsión de muerte está identificada con el orden simbólico mismo en cuanto a que sigue sus propias leyes, más allá de lo vívido imaginario del sujeto, vale decir, más allá del principio del placer, mecanismo que, por su automatismo, quiebra, hace perder el equilibrio a la homeostasis imaginaria, el orden simbólico, que no es el orden libidinal, donde se inscriben tanto el yo como todas las pulsiones. Aquel se extiende más allá del principio del placer, fuera de los límites de la vida, y es por ello que Freud lo identifica con el instinto de muerte. El orden simbólico es rechazado del orden libidinal, que incluye todo el dominio de lo imaginario en el que está comprendida la estructura del yo. Y el instinto de muerte no es más que la máscara del orden simbólico. Lacan, 1978, 375. En la tercera etapa, donde Lacan pone el acento en lo real en cuanto núcleo imposible / diagonal no simbolizable, la pulsión de muerte llega a ser el nombre de lo que en Sade adquiere la forma de la segunda muerte, la muerte simbólica, el aniquilamiento de la red significante del texto en el que está inscrito, a través del cual se historiza la realidad, el nombre de lo que, en la experiencia psicótica, aparece como el fin del mundo, el crepúsculo, el derrumbe del universo simbólico. Dicho de otro modo, la pulsión de muerte designa la posibilidad ahistórica implicada, abierta por el proceso de la simbolización / diagonal historización, la posibilidad de su borradura radical. El concepto freudiano que mejor designa este acto de aniquilación es das Ungeschenmachen, hacer que lo que ya pasó no haya pasado, o, en su forma abreviada, la anulación retroactiva. Freud, 1978, 41 a 42. Y es más que una casualidad que encontremos el mismo término en Hegel, quien define das Ungeschenmachen como la suprema potencia del espíritu. Hegel, 1975, 2, 196. Hegel, 1969, 172. El espíritu puede hacer que lo que sucedió no haya sucedido. Esta potencia de deshacer el pasado solo puede concebirse en el nivel simbólico, en la vida inmediata. En su circuito, el pasado es el pasado y como tal, irrecusable. Pero cuando nos situamos en el nivel de la historia en cuanto texto, red de las huellas simbólicas, podemos hacer que lo que ya pasó no haya pasado, podemos aniquilar el pasado. Podríamos, por lo tanto, concebir el Ungeschenmachen, la más alta manifestación de la negatividad, como la versión hegeliana de la pulsión de muerte. Este no es un elemento fortuito ni marginal en el edificio teórico hegeliano, sino que designa el momento clave del proceso dialéctico, el momento de lo que llamamos
la negación de la negación, la inversión de la antítesis, en la síntesis, la conciliación propia de la síntesis no está en una superación ni una suspensión, por dialéctica que sea, de la excisión, en un paso más allá, sino en una comprobación retroactiva que hace que no haya habido ninguna excisión. La síntesis anula retroactivamente la excisión. He aquí cómo hay que entender la frase enigmática pero crucial de la enciclopedia. De Hegel, el cumplimiento del fin infinito no consiste así sino en suprimir la ilusión que nos lleva a creer que ese fin aún no se ha cumplido. Hegel, 1959, anexo 212. Uno no logra el fin alcanzándolo, sino sintiendo que ya ha sido alcanzado aun cuando uno no viera más que la vía de su realización. Al avanzar, uno aún no estaba ahí, pero, de pronto, ya había estado todo el tiempo. El demasiado pronto pasa súbitamente a ser demasiado tarde sin que uno pueda determinar el momento del paso. Nos hallamos, pues, ante una estructura del encuentro fallido. En el camino, cuando aún no la hemos alcanzado, la verdad nos impulsa hacia adelante como un fantasma, promesa que nos espera al final del camino, pero, de pronto, uno se da cuenta de que ya estuvo siempre en la verdad, el excedente paradójico que se desliza, que se escapa como imposible en ese encuentro fallido del momento justo, es, por supuesto, el objeto A. La pura apariencia que nos impulsa hacia la verdad hasta el momento en que se revela súbitamente que ya lo hemos pasado, que ya ha quedado atrás, un ser quimérico que, al no tener su tiempo propio, insiste solamente en el desajuste entre el demasiado pronto y el demasiado tarde. Crimen y castigo. El mismo Hegel, en su desarrollo teórico, parece haber seguido esta lógica de la anulación retroactiva de la excisión. A partir de la época de Frankfurt, su problema fundamental fue suprimir la oposición abstracta en las determinaciones de pensamiento que son lo propio del entendimiento. El sujeto versus el objeto, lo finito versus lo infinito, lo ideal versus lo real, la libertad versus la necesidad, etc. En Frankfurt, Hegel había entendido la síntesis de estas determinaciones opuestas como el amor, fuerza de la unidad orgánica, no coercitiva, que supuestamente abarca los polos opuestos. Desde el punto de vista del Hegel de la madurez, a partir del momento en que Hegel deviene Hegel, uno está sin embargo obligado a destacar que tal solución corresponde aún al campo del entendimiento. Toma el amor como un medio abarcador que continúa estando, por su parte, abstractamente opuesto a las determinaciones formales del entendimiento. La idea de la disolución, de la inmersión de las determinaciones abstractas y fijas del entendimiento en un medio abarcador que supere el entendimiento. La idea según la cual hay, más allá del entendimiento limitado al dominio de los fenómenos sometidos a la causalidad mecánica, una efectividad orgánica que le es inaccesible. El amor o bien la vida, la otra respuesta del joven Hegel, es una proposición del entendimiento por excelencia, porque, para retomar nuestro propósito fundamental, uno no sobrepasa el entendimiento como un modo de limitarlo, de capturarlo como el momento parcial, abstracto, de una totalidad orgánica más vasta, sino solamente como un modo de hacer la experiencia de que no hay nada que le sea exterior. Esto puede demostrarse de manera ejemplar a propósito del lugar que ocupan el crimen, la transgresión de la ley y el castigo en las diversas etapas del pensamiento de Hegel. El Hegel de Frankfurt considera aún el castigo legal judicial por el acto criminal como una coerción exterior, mecánica que no lleva a la verdadera reconciliación entre el criminal transgresor y la comunidad cuya ley fue violada por su acto. En el caso del castigo judicial coercitivo, lo que se da, en lugar de la reconciliación orgánica que cura verdaderamente las heridas, es una reacción mecánica al crimen que no hace más que reparar de manera exterior el daño causado por el crimen, es decir, que responde al crimen mediante la repetición del mismo acto dirigido esta vez contra el criminal mismo. El criminal experimenta la pena como el contragolpe de una fuerza sustancial que le es profundamente extraña. Después del castigo, el abismo que separa al criminal de la comunidad no se ha salvado. La tesis del Hegel de la madurez, desarrollada sobre todo en su filosofía del derecho, sostiene,
en cambio, que la pena judicial cumple ya la reconciliación verdadera, la supresión retroactiva del crimen. Subrayemos aquí que el paso del joven Hegel al Hegel de la madurez no consiste en el acto de denunciar la falsedad de lo que antes se presentaba como síntesis, para buscar otra forma de síntesis, de reconciliación de los opuestos. Está contenido en la constatación de que aquello que se presentaba primero como arreglo mecánico, exterior, coercitivo es ya la verdadera síntesis. Lo que al principio se había tomado como un desdoblamiento formal mecánico del crimen en la pena cumple, efectúa ya la reconciliación. En el fondo, estamos aquí ante la cuestión del Ungeschenmachen del crimen. El poder supremo del espíritu consiste en hacer que lo que ya pasó no haya sucedido, es decir, que para suprimir el crimen, no basta con que se lo componga, se lo repare, se lo compense por medio de la pena. Es necesario, además, anularlo retroactivamente. La tesis del joven Hegel consiste precisamente en la afirmación de que la pena coercitiva judicial, la multa, la prisión, la ejecución, no logra esa anulación retroactiva. De ese modo, lo único que se consigue es hacerle pagar al individuo criminal el mismo precio que arrebató a otro individuo al transgredir la ley, ojo por ojo, y el crimen, formalmente, saldado, sigue siendo uno pues su existencia positiva no se ha anulado. La reconciliación verdadera no pasa por la pena judicial sino por la compasión y el amor cristiano, por la redención de los pecados que libra al criminal de su crimen. Pero esta es la paradoja. Para el Hegel de la madurez, la pena judicial es ya lo que efectúa la verdadera reconciliación. El punto de partida de Hegel es que el acto criminal no es un acto particular sino que contiene necesariamente el momento de la universalidad, en cuanto acto de un ser racional y responsable. El criminal no es simplemente aquel que atenta contra una norma universal de la comunidad, en cuanto ser racional, por medio de su acto, postula una nueva norma que aspira a la validez universal. Si roba, está postulando el derecho a robar como norma universal, etc. Por supuesto, al criminal mismo se le escapa esta dimensión universal, este lado formal de su acto. Él piensa sencillamente violar una norma universal mediante su acto particular, no es consciente del contenido determinado de la ley violada y no pretende en modo alguno erigir su acto en norma universal. Pero, como dice Hegel de manera muy concisa, la forma de la ley, su universalidad lo persigue y permanece adherida a su crimen, su acto devine universal, a esto es a lo que debe reaccionar el poder legal. El poder legal no reacciona al crimen en cuanto acto particular, reacciona al crimen por cuanto, por medio de su acto, el criminal establece una nueva norma universal que atenta contra la universalidad de la ley reinante. En este sentido, la punición se reduce a un acto puramente autorreferencial. Por medio del castigo, se reconoce al criminal como ser racional, se toma seriamente la dimensión universal de su acto y se le aplica al mismo criminal la norma que él ha instaurado con su crimen. De esta manera, puesto que el acto criminal se anula a sí mismo, se reafirma el imperio de la ley. La pena no anula, pues, el crimen en cuanto acto particular, en su carácter empírico, contingente. En ese nivel, lo hecho está, pero lo que se puede anular retroactivamente es su pretensión a la universalidad, en otras palabras, hacerlo retroactivamente crimen, transgresión particular de la universalidad de la ley. El castigo anula el crimen mediante el acto mismo de presentarlo como crimen, como algo que viola la universalidad de la ley y que es como tal, en sí mismo, un momento nulo, sin valor, sin consistencia particular. El crimen se postula como nulo desde que se lo presenta como crimen, desde que se le retira la forma de la universalidad, vale decir, desde que se suprime la contradicción entre su contenido particular y su forma universal. El castigo rechaza el crimen, en cuanto particular nulo del círculo de la universalidad. Esta anulación retroactiva del crimen nos ofrece la clave de la dialéctica del alma bella. El alma bella. Para situar la figura del alma bella, debemos tomar como punto de partida la crítica hegeliana de la moral kantiana. Según Hegel, el rasgo fundamental de la razón práctica, de Kant, es el dualismo entre la libertad y la naturaleza, entre la ley moral, el deber, y las inclinaciones patológicas del ser humano. El hombre es,
por un lado, un ser fenomenal, atrapado en la cadena de la causalidad natural, y por el otro, un ser no humano que se autodetermina y obra libremente. Esta escisión, planteada como irreducible, precisamente le impide al sujeto actuar, pasar al acto. Un acto puramente moral es imposible, pues siempre intervienen las inclinaciones patológicas. Uno nunca obra solo por el deber. El sujeto seguro de sí, la figura de la conciencia, que sigue la visión moral del mundo kantiana, rompe ese círculo vicioso mediante el acto mismo, sencillamente pasa al acto. En lugar del sujeto kantiano que siente la ley moral como un mandato trascendente, que le llega de fuera, superyoico, que pesa sobre su naturaleza inerte, el de Hegel es un sujeto en el cual el deber moral expresa inmediatamente las disposiciones naturales, en el cual coinciden el mandato moral y las inclinaciones naturales, la libertad y la naturaleza. Esto es lo que significa el término alemán Gewissen. La buena conciencia que articula esta unidad, el sujeto experimenta su deber como componente orgánico, armonioso, de su naturaleza libre. Al cumplir con su deber, no obedece a una instancia ajena a él sino solamente a la ley de su corazón. Aquí se da una unidad inmediata entre el saber y el deber. Uno sabe lo que debe hacer, en el acto. Uno no hace sino realizar su convicción íntima. Aquí podemos advertir una crítica de Kant, como también la encontramos en Schiller, en esta noción de un hombre estético en el cual el deber moral está de acuerdo con la actividad espontánea que expresa la naturaleza libre del sujeto. Ahora bien, aquí es donde surge de nuevo la excisión entre el lado formal y el contenido del acto. Según la forma, el sujeto apunta a la universalidad, presenta su convicción como universal y espera el reconocimiento por parte del mundo social. Sabe que el acto no tiene, en sí mismo, efectividad y que ésta solo le llega gracias al reconocimiento de los demás, gracias a la opinión. Dicho de otra manera, por su inscripción en la red simbólica. El acto está, pues, descentrado en relación consigo mismo, solo deviene acto cuando se toma nota de él. On prende acte de lui. En alemán, la palabra act of act posee, además de sus dos significaciones principales, paso al acto, actualización, efectuación y acto, en el sentido de inscripción en un acta notarial, el sentido de cuadro de la mujer desnuda, en el sentido de Aktbild, con lo cual tenemos la tríada completa. Imaginario real simbólico. Uno observa la imagen de la mujer desnuda, se cita, pasa al acto. Luego viene el momento donjuanesco del verdadero goce, uno inscribe la conquista en la lista. El sujeto actuante apunta al reconocimiento universal de su acto, pero la comunidad percibe su contenido particular y arbitrario como crimen. Lo que caracteriza la conciencia actuante es justamente esa confusión entre lo universal y lo particular, esa manera de presentar su voluntad particular como universal. Como dice Hegel, la piedra sola es inocente. Desde el momento en que uno actúa, está en el pecado. Uno impone el contenido particular del acto como universal. El alma bella surge como reacción a esta experiencia del carácter necesariamente pecador del acto. En lugar de actuar, el alma bella habla, expresa sus profundas convicciones deplorando el triste estado del mundo, las injusticias. No quiere ensuciarse las manos, quiere mantenerse a distancia del mundo prosaico a cualquier precio. El alma bella es un alma tierna, estetizante, demasiado refinada para la banalidad del mundo social. Encontramos su modelo en las Confesiones de un alma bella, de Goethe, con su idea de una república de los espíritus, que viviría en su pequeño universo cerrado, protegida de las tempestades del mundo, conservando su pureza y su inocencia. Sin embargo, la crítica hegeliana del alma bella no consiste meramente en reprocharle que hable en lugar de actuar, que se contente con deplorar el estado del mundo sin hacer nada por cambiarlo. El alma bella es responsable del estado que deplora de una manera mucho más radical. Al quejarse de su inadaptación al mundo cruel, está perfectamente adaptada a ese mundo puesto que participa de su creación. Lacan, 1966, 596. La red de relaciones intersubjetivas en el marco de la cual el alma bella desempeña el papel de víctima pasiva, de alguien que no puede adaptarse a las exigencias de la realidad banal,
la totalidad de esa red es ya su obra. La red misma no puede reproducirse sin que el alma bella consienta en desempeñar ese papel. La apariencia de una constatación de los hechos, estos hechos están ahí, corresponden a la realidad, disimula la complicidad, el consentimiento, hasta la voluntad activa de cumplir con aquel rol y de permitir de ese modo que se reproduzca la situación de la que se queja. Aquí estamos en el nivel estrictamente estructural, la inactividad, el papel de la víctima pasiva. Puede funcionar como una forma de actividad por excelencia siempre que uno asuma activamente ese rol. En este sentido debemos interpretar la siguiente frase, un poco enigmática, de Hegel. El actuar, en cuanto a actualización, es pues la forma pura del querer, la simple conversión de la efectividad como un caso en el elemento del ser, en una efectividad ejecutada, la conversión del único modo del saber objetivo en el modo del saber de la efectividad como algo producido por la conciencia. Hegel, 1975, 2, 171. He aquí pues la enseñanza fundamental de Hegel. El acto en el sentido propio no es el acto como tal en su carácter particular. El acto propio es el modo previo de la estructuración simbólica de la realidad, la manera en que uno articula de antemano la realidad, de manera tal que nuestro acto, o nuestra ausencia de acto, nuestra pasividad, encuentre en ella su lugar. El alma bella pretende describir el estado deplorable del mundo como si ella estuviera excluida de ese mundo, como si lo observara desde una distancia objetiva, podríamos decir, desde una distancia de metalenguaje. Pero olvida incluir su propia posición subjetiva. El hecho de que ella quiere que el mundo sea tal cual es para poder continuar ocupando su cómoda posición de víctima explotada. Todo su goce narcisista depende de ese papel. Su identidad de víctima explotada da consistencia a su yo imaginario. La madre sufriente, por ejemplo, es el pilar de la familia, que soporta calmamente su tormento, que se sacrifica en silencio por la felicidad de sus seres queridos. Ser explotada, ser la víctima de la familia, ¿no es ese el síntoma que ella ama más que a sí misma? Lo que teme no es que se la explote demasiado, sino más bien que nadie quiera aceptarla ya en su sufrimiento. El fluir de sus quejas no es sino la forma invertida de la demanda, dirigida a sus allegados, de que acepten su sacrificio. En una familia de este tipo, la comunicación es, pues, perfecta, explotando sin piedad a la madre. Los miembros de la familia le devuelven el mensaje de sus quejas en su forma invertida, es decir, en su alcance verdadero. Ese es el punto en el que ella no quiere de ningún modo ceder, el punto en el que ceder equivaldría a perder la consistencia de su yo, el punto del grito desesperado. Estoy dispuesta a sacrificarlo todo. Menos eso. Lo que debe efectuar el sujeto para desembarazarse de su rol de alma bella es precisamente ese sacrificio del sacrificio. No basta con sacrificarlo todo. Es necesario además renunciar a la economía subjetiva en la que el sacrificio aporta el gozar narcisista. Este movimiento doble retoma la lógica de la negación de la negación, si el primer sacrificio, el que permite al alma bella encontrar su consistencia imaginaria en la renuncia misma, funciona como una simple negación. El segundo, el sacrificio del sacrificio mismo, la purificación del sacrificio, efectúa una suerte de negación de la negación. El sacrificio del sacrificio, la pérdida de la pérdida, dista mucho de ser un simple retorno a la identidad plena sin pérdida. Solo en este punto la pérdida llega a ser absoluta. Se pierde el soporte mismo, el fundamento que daba consistencia a la pérdida, el marco en el cual la pérdida adquiría una significación positiva. Recordemos el viejo reproche que le hacían los comunistas a Sartre en el gran debate referente al existencialismo, con su teoría del sujeto como el ser para sí puro, la negatividad, el vacío liberado del contenido positivo. Sartre ha repudiado todo el contenido burgués, todos los prejuicios y todas las limitaciones positivas de la ideología burguesa. Lo que le ha quedado después de ese sacrificio de todo contenido es justamente la forma pura, vaciada, del sujeto burgués. Por lo tanto, debe dar el siguiente paso, decisivo, repudiar esta forma de la subjetividad burguesa misma y unirse a la clase obrera. He aquí el gesto fundamental del intelectual, radical, crítico,
está dispuesto a renunciar a todo el contenido burgués para poder conservar la forma misma del sujeto libre, autónomo. Más precisamente, reproduce la forma del sujeto burgués por medio de ese sacrificio del contenido mismo tanto como hace de ese sacrificio un gesto narcisista del sujeto autónomo. En su condición de tal, el intelectual crítico se ciega al hecho de que la verdadera fuente del mal es no el contenido sacrificado, sino esta forma misma. La falsedad del alma bella surge más claramente que nunca cuando termina siendo conciencia juzgadora que condena la conciencia actuante, reduciendo la acción a su móvil particular. Hegel piensa aquí, sobre todo, en los grandes hombres de acción y en las explicaciones mezquinas que la opinión común da de sus actos. Dicen que César quiso destruir la República a causa de su avidez de poder, que Napoleón conquistó Europa a causa de su ambición desmedida, etc. Probablemente sea verdad que César, en su carácter de personaje privado, haya estado impulsado por tales móviles patológicos, pero su acto realizó de todas maneras una necesidad histórica, la del paso de la República al Imperio. La conciencia juzgadora se ciega a esta significación verdadera del acto, frente al acto, lo aísla de su contexto histórico y lo reduce a su particularidad psicológica y arbitraria. Y la crítica hegeliana hace hincapié en lo siguiente: ese aislamiento del acto de su contexto, esa ceguera a su significación universal. Ahí está el verdadero mal. La conciencia juzgadora se presenta de este modo aún más mala que la conciencia pecadora y actuante. El mal absoluto es la mirada inocente que percibe el mal en todas partes, como en Otra vuelta de tuerca, de Henry James, donde el verdadero mal es la mirada misma de la institutriz que percibe la presencia de espíritus malignos por todos lados. El mal no está en el acto que siempre posee una dimensión universal, aun cuando el sujeto actuante la ignora, sino en la mirada que reduce el acto a su contenido particular. Hegel completa aquí la célebre frase de Napoleón: nadie es un héroe a los ojos de su valet, agregando, no porque el héroe no lo sea, sino porque el otro es un valet. Esta es la razón por la cual el camino de la reconciliación pasa por la conciencia actuante. Como en las figuras precedentes de la fenomenología, la oposición del esclavo y del amo, de la conciencia base y la conciencia noble, etc. La verdad está del lado de la conciencia activa que introduce el crimen, la excisión, el pecado. Aquí Hegel se aproxima a su interpretación del cristianismo. La dialéctica del alma bella se resuelve en el paso al espíritu absoluto, a la religión. La anulación del pecado no está en el juicio que lo condena en una perspectiva neutra e inocente, la del Metalenweg, no juzguéis y no seréis juzgados, sino en el perdón, en la remisión de los pecados. El acto pecador queda liberado retroactivamente, a partir de la verdad a que ha dado lugar gracias a su propio fracaso. Esto es lo que Hegel llama das Ungesenmachen. No se anula meramente el acto, se trata solamente de anularlo en su aspecto de fracaso, de experimentar la falla como positiva, como inherente a la verdad, inversión que Hegel llama astucia de la razón. 6.